Bienvenidos a esta clase sobre microbiota cutánea. En esta sesión vamos a estudiar un tema fundamental para comprender la salud de la piel, desde una visión moderna, no solamente como una superficie externa, sino como un ecosistema vivo, dinámico y en constante comunicación con el ambiente. El sistema inmunológico, los productos cosmetológicos, los hábitos del paciente y las condiciones dermatológicas. Cuando hablamos de microbiota cutánea, nos referimos al conjunto de microorganismos que viven en la piel. Entre ellos podemos encontrar bacterias, hongos, virus y ácaros microscópicos como Demodex. Estos microorganismos no están ahí por casualidad. Muchos de ellos cumplen funciones importantes en la defensa, la regulación inmunológica y el equilibrio del pH. La competencia contra microorganismos patógenos y el mantenimiento de la barrera cutánea. Durante la clase vamos a revisar qué es la microbiota cutánea, cómo se relaciona con la piel, qué factores la modifican, por qué varía según la zona del cuerpo, qué ocurre con la edad, qué significa disbiosis y cómo es ese desequilibrio que puede participar en dermatosis como el acné, dermatitis rosácea o piel sensible. El objetivo es que al finalizar esta clase puedas entender una idea central de cómo cuidar la piel no es solo eliminar microorganismos, sino es preservar el equilibrio del ecosistema cutáneo. Antes de hablar directamente de microbiota, debemos recordar qué es la piel. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y cumple funciones mucho más complejas que solo cubrirnos. Es una barrera de protección, un órgano sensorial, un órgano inmunológico, un regulador de temperatura y también un ecosistema biológico. Está formado principalmente por 3 niveles: la epidermis, la dermis y la hipodermis o tejido subcutáneo. La epidermis es la capa más superficial. Ahí encontramos los queratinocitos que van a formar la barrera córnea, los melanocitos que son los responsables de la producción de melanina, células inmunológicas como las células de Langerhans y una superficie donde habita la gran parte de la microbiota cutánea. La dermis, que está por debajo de la epidermis, contiene fibras de colágeno y elastina, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. Básicamente, esta capa sostiene la estructura, la elasticidad y la nutrición de la piel. Por último, tenemos a la hipodermis. Esta está formada principalmente por tejido adiposo. Participa en la protección mecánica, el aislamiento térmico y la reserva de energía. Ahora bien, para la microbiota cutánea hay estructuras especialmente importantes, como son los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, la glándula sudorípara y la capa córnea. Estas zonas obtienen nutrientes, humedad, lípidos, sales, minerales y condiciones específicas para que cientos de microorganismos puedan vivir. Por ejemplo, una zona grasa, como es la frente, no ofrece el mismo ambiente que en una zona húmeda, como pueden ser las axilas, o una zona seca, como puede ser el antebrazo. Por eso la microbiota no es igual en toda la piel. La piel no debe verse como una pared pasiva, más bien es una barrera activa, inteligente y selectiva. Permite la convivencia con microorganismos benéficos, limita el crecimiento de patógenos y activa la respuesta inmunológica cuando detecta una amenaza. Por eso, cuando alteramos demasiado la barrera cutánea con limpiezas agresivas, exfoliantes excesivos, antibióticos mal usados o cosméticos irritantes, no solo estamos afectando la superficie, sino también podemos alterar el equilibrio microbiano. Ahora sí, definamos qué es la microbiota cutánea. Básicamente, la microbiota cutánea es el conjunto de microorganismos que viven en la piel. Incluye bacterias, hongos, virus y pequeños artrópodos microscópicos como pueden ser los ácaros Demodex. También podemos encontrar textos en los que utilizan el término microbioma cutáneo. Entonces, técnicamente la microbiota se refiere a los microorganismos presentes, mientras que el microbioma puede referirse al conjunto de ganes, funciones
y relaciones ecológicas de esos mismos microorganismos. En la práctica clínica y estética muchas veces se utiliza como términos cercanos, pero conviene conocer cuál es la diferencia de ambos términos. Entonces, la microbiota cutánea puede clasificar de forma general en dos grupos: microbiota resistente y microbiota transitoria. La microbiota resistente está formada por microorganismos que viven de manera estable en la piel y se van a adaptar a sus condiciones y participan en el equilibrio normal. Algunos ejemplos frecuentes con bacterias de los géneros puede ser Staphylococcus, Cutibacterium, Corynebacterium y además algunos hongos como Malassezia. Por otro lado, la microbiota transitoria está formada por microorganismos que llegan temporalmente desde el ambiente. Las manos, la ropa, los cosméticos, los objetos o el contacto con otras personas. No siempre logran establecerse porque la piel sana tiene mecanismos que limitan su crecimiento. Entonces, la microbiota cutánea cumple varias funciones. Compite por espacio y nutrientes contra organismos potencialmente patógenos. Produce sustancias antimicrobianas y ayuda a educar el sistema inmunológico. Contribuye al mantenimiento del pH ácido en la piel y participa en la degradación de lípidos y en la regulación del ambiente superficial. Un punto importante es que no todos los microorganismos son malos. De hecho, muchos son necesarios. El problema aparece cuando se pierde el equilibrio y a ese desequilibrio lo llamamos disbiosis. La disbiosis puede ocurrir por exceso de cientos de microorganismos, pérdida de diversidad y reducción del microorganismo protectores o cambios en el ambiente cutáneo que favorece la inflamación. Entonces, desde una visión profesional, no buscamos esterilizar la piel, sino que la piel no debe estar estéril. Buscamos mantener una microbiota diversa, equilibrada y compatible con la barrera sana. En esta diapositiva vemos una idea clave. La piel protege mediante varios niveles. No tiene una sola barrera porque tiene múltiples barreras integradas. Entonces, primero tenemos la protección física. Esta va a depender principalmente de la capa córnea, los corneocitos, los lípidos intracelulares, la cohesión epidérmica y el manto hidrolipídico. Esta estructura evita la pérdida excesiva de agua y reduce la entrada de sustancias irritantes, alérgenos y microorganismos patógenos. Cuando la barrera física está alterada, la piel pierde más agua y por esto se vuelve más reactiva, más seca, más sensible y más vulnerable a irritaciones e infecciones. Luego tenemos la protección biológica. Aquí entra directamente la microbiota cutánea. Los microorganismos residentes ocupan el espacio y consumen nutrientes que hacen que se dificulte que microorganismos externos puedan colonizar la piel. Además, algunos microorganismos beneficiosos producen sustancias antimicrobianas que ayudan a controlar el crecimiento de las bacterias patógenas. A esto se le conoce como resistencia a la colonización. En palabras sencillas, una microbiota equilibrada ayuda a que los microorganismos problemáticos no encuentren un terreno fácil para poder crecer. Por último, tenemos la protección inmunológica. La piel va a poseer células inmunológicas que son capaces de reconocer señales de peligro. Entre ellas se encuentran las células de Langerhans, los linfocitos, macrófagos, mastocitos, queratinocitos y las células dendríticas, con funciones inmunes. Los queratinocitos no son simples células estructurales, también pueden producir citocinas, péptidos antimicrobianos y señales inflamatorias, es decir, participan activamente en la defensa cutánea. Ahora, lo más importante es entender que estas tres barreras trabajan juntas
Y si se daña la barrera física, se altera la microbiota. Si se altera la microbiota, puede activarse la inflamación. Si hay una inflamación persistente, la barrera se deteriora aún más. Por eso, en pieles sensibles, acnéicas, dermatitis, rosácea o piel sobretratada, no podemos pensar únicamente en matar bacterias o secar lesiones. Debemos pensar en cómo vamos a reestructurar la barrera, reducir la inflamación y recuperar su equilibrio. La piel sana no es piel sin microorganismos. La piel sana es la piel que convive con su microbiota de forma ordenada. En esta imagen observamos la diferencia entre microorganismos comensales, que son los azules, de los microorganismos patógenos, que en este caso son los rojos. Ahora, los microorganismos comensales son aquellos que viven en la piel sin causar daño en condiciones normales. Algunos incluso aportan beneficios. Básicamente ayudan a mantener la barrera, estimulan de manera controlada el sistema inmunológico y producen sustancias que bloquean o limitan el crecimiento de patógenos. Por ejemplo, algunos Staphylococcus coagulasa negativos pueden producir moléculas antimicrobianas. Otro, por ejemplo, puede ser el Cotibubacterium acnes, que muchas veces asocia al acné. También puede formar parte de la microbiota normal en zonas sebáceas. El problema no es su sola persistencia, sino el problema aparece cuando hay desequilibrio, inflamación, exceso de sebo, obstrucción folicular o predominio de cepas más inflamatorias. En cambio, los microorganismos patógenos son aquellos que son capaces de provocar un daño, infección o inflamación cuando logran colonizar la piel. Básicamente atraviesan las barreras y crecen de forma excesiva. La imagen también muestra algo esencial. La microbiota comensal ayuda a bloquear la invasión. Esto puede ocurrir por competencia de espacio, competencia de nutrientes, producción de péptidos antimicrobianos, modulación del pH y comunicación en el sistema inmune. Pero si la barrera se rompe, sí hay un exceso de humedad. Si el pH se altera, si se usan antibióticos de forma indiscriminada, si hay una inflamación crónica o si se destruye parte de la microbiota defensora, los patógenos pueden tener mayor oportunidad de crecer. Cuando esto ocurre, el sistema inmunológico responde y entonces es cuando se libera las citocinas y se activan las células inflamatorias y pueden aparecer signos como enrojecimiento, calor, dolor, prurito, descamación, pápulas, pústulas o sensibilidad. Un concepto importante para la práctica es que inflamación y microbiota tienen una relación bidireccional. La disbiosis puede favorecer inflamación, pero la inflamación también puede cambiar el ambiente de la piel y puede favorecer más disbiosis. Por eso el manejo profesional debe ser equilibrado. No se trata de usar productos agresivos por cada brote, sino de preguntarnos, a ver, ¿la barrera está alterada? ¿La piel está irritada? ¿Hay un exceso de sebo? ¿Hay humedad retenida? ¿Hay sobrelimpieza? ¿Hay uso excesivo de activos? ¿Hay signos de infección que requieran derivación médica? La microbiota no debe verse como enemiga, debe verse como una parte del sistema defensivo cutáneo. En esta diapositiva vemos los factores que determinan la dermobiota, es decir, la microbiota propia de la piel. Algo importante que tenemos que saber es que la microbiota cutánea no va a ser igual en todas las personas. Está influida por múltiples factores internos y externos. Entonces, el primer factor es la genética. La genética influye el tipo de piel, la producción de sebo, la sudoración, la tendencia inflamatoria, la composición de la barrera y la respuesta inmunológica. Todo esto va a crear un ambiente particular para cientos de microorganismos. El segundo factor es el sexo. Las diferencias hormonales influyen en la producción del sebo
el grosor cutáneo, el sudor, el pH y otros aspectos fisiológicos de la piel. Por eso la microbiota puede variar entre hombres y mujeres y también durante etapas hormonales específicas. El tercer factor es la edad. La piel de un bebé, de un adolescente, de un adulto y de una persona mayor no tienen las mismas características. Cambia el sebo, la hidratación, el pH, la inmunidad, la renovación celular y la barrera cutánea. El cuarto factor es la dieta. La alimentación puede influir de forma indirecta en la inflamación, metabolismo, producción sebáceo, estrés oxidativo y el eje intestino de la piel. No debemos reducir todos los problemas cutáneos a la dieta, pero tampoco podemos ignorar su influencia. El quinto factor es la higiene. Tanto la falta de higiene como el exceso de higiene puede alterar el equilibrio. La limpieza excesiva, los jabones alcalinos, el uso excesivo de antisépticos o exfoliantes y la eliminación repetida de los lípidos pueden desequilibrar la barrera. El sexto factor son los medicamentos, especialmente los antibióticos, corticoides, retinoides, inmunosupresores y algunos tratamientos hormonales. Estos pueden modificar la microbiota directamente o indirectamente. También influye el estrés, el sueño, el clima, la humedad ambiental, la contaminación, la ropa, el uso de mascarillas, los cosméticos y la exposición ocupacional. Entonces, en la diapositiva muestra que cuando estos factores se mantienen en el equilibrio, favorecen una piel sana, pero cuando estos se alteran, pueden generar desequilibrio de poblaciones residentes, inflamación y contribución a enfermedades. La conclusión práctica es clara. La microbiota cutánea no depende de un solo producto. Depende de la suma de biología, hábitos, ambiente y cuidados diarios. En esta diapositiva observamos la variedad topográfica de la microbiota cutánea. Esto significa que la microbiota cambia según la zona del cuerpo. No toda la piel tiene el mismo ecosistema. Podemos dividir la piel en 3 grandes tipos de zonas: zonas sebáceas, zonas húmedas y zonas secas. Las zonas sebáceas incluyen la frente, la nariz, el cuero cabelludo, el pecho y la espalda alta. Estas áreas tienen mayor cantidad de glándulas sebáceas y producen más lípidos. Ahí suelen predominar microorganismos adaptados a ambientes ricos en grasas, como Cutibacterium y algunas especies de Malassezia. Por eso, muchas condiciones como el acné, dermatitis seborreica o foliculitis tienden a aparecer en estas zonas con alta actividad sebácea. En las zonas húmedas incluyen las axilas, las ingles, pliegues, espacios intradigitales, la región poplitea y las zonas donde hay una sudoración o fricción. Estas zonas favorecen a microorganismos que toleran la humedad, el calor y la menor ventilación, como el Corynebacterium y el Staphylococcus. En estas áreas son más frecuentes los problemas relacionados con mal olor, maceración, irritación, intertrigo o infecciones por hongos cuando se rompe el equilibrio. Por último, en las zonas secas, que incluyen los antebrazos, las piernas, algunas áreas expuestas, suelen tener menor sebo y menor humedad. Por lo tanto, la diversidad microbiana puede ser diferente y el ambiente es menos nutritivo por cientos de microorganismos. Esta variedad explica por qué no debemos tratar todo el cuerpo igual, ni con un mismo limpiador en general. Porque, por ejemplo, si un limpiador es adecuado para la espalda, que es grasa, puede ser demasiado agresivo para una piel seca, que podrían ser en las piernas, o puede ser un producto inútil para las axilas. O, por ejemplo, una crema oclusiva que nos puede ayudar en la piel seca puede empeorar una zona donde hay mucho sebo o que haya ya un acné. También explica por qué los trastornos cutáneos tienen zonas preferidas. Por ejemplo, el acné. Este va a aparecer más en áreas sebáceas. O, por ejemplo, la dermatitis seborreica, que aparece en zonas ricas de sebo. Las infecciones por humedad aparecen más en pliegues. Y la cirrosis aparece más en zonas secas.
La piel básicamente es un mapa de microambientes. Cada zona tiene su propio pH, temperatura, humedad, sebo, exposición, fricción y microbiota. Ahora vamos a hablar de la edad, como un factor que modifica la microbiota cutánea. La microbiota cutánea va a cambiar a lo largo de la vida porque la piel también cambia. En un recién nacido, por ejemplo, la piel pasa por un ambiente intrauterino protegido a un ambiente externo lleno de estímulos. Durante las primeras semanas y meses, la microbiota se va formando por contacto con la madre, el ambiente, la lactancia, las manos, la ropa y los cuidados de higiene. En la infancia, la producción sebácea suele ser menor. La piel puede ser más delicada, con una barrera todavía en maduración. Por eso se recomienda evitar productos agresivos, perfumes, antisépticos innecesarios y limpiezas excesivas. En la adolescencia, los cambios hormonales aumentan la producción de sebo. Esto modifica el ambiente cutáneo, especialmente en rostro, pecho y espalda. Por esta razón, aumenta la presencia de microorganismos adaptados a las zonas sebáceas y se vuelven más frecuentes en el acné. En la adultez, la microbiota tiende a estabilizarse, pero sigue siendo influida por los hábitos, cosméticos, trabajo, clima, estrés, alimentación, medicamentos y enfermedades. En la vejez, la piel pierde lípidos, agua, elasticidad y capacidad de reparación. Puede haber mayor resequedad, alteraciones de la barrera, cambios inmunológicos y mayor vulnerabilidad a irritaciones o infecciones. Todo esto cambia también la microbiota. En la imagen podemos ver diferentes paisajes, zonas oleosas, secas, húmedas y el caso de los pies. Esto nos recuerda que la edad no actúa sola. La microbiota depende de la edad, pero también de la zona corporal. Desde el punto profesional, esto es muy importante. No se debe recomendar la misma rutina a un adolescente con acné sebáceo que a una persona adulta con rosácea o una persona mayor con piel seca y frágil. La edad modifica la piel modifica el ambiente y el ambiente modifica la microbiota. Además de la edad, topografía, genética e higiene, existen otros factores que influyen en la microbiota cutánea. Uno de ellos es el uso de cosméticos. Los limpiadores, tónicos, exfoliantes, cremas, maquillaje, protectores solares y tratamientos activos pueden modificar el pH, los lípidos, la hidratación y la barrera. Esto no significa que los cosméticos sean malos, significa que deben usarse con criterio. Un producto demasiado alcalino puede alterar el manto ácido. Una limpieza excesiva puede retirar lípidos protectores. Un exfoliante mal usado puede generar microinflamación. Un cosmético oclusivo puede favorecer la retención de sebo y alterar el microambiente folicular. Otro factor importante son los antibióticos. El uso indisciplinado de antibióticos tópicos o sistemáticos pueden reducir microorganismos sensibles y favorecer la resistencia o sobrecrecimiento de otros. Por eso, nunca debe indicarse ni repetirse sin criterio médico. También influye mucho el clima. La humedad, el calor, el frío, la radiación ultravioleta y la contaminación modifica la piel. En climas húmedos puede aumentar la sudoración y la maceración. En climas secos puede aumentar la pérdida de agua y la irrigación. La ropa también influye. Telas sintéticas, ropa ajustada, sudor retenido, fricción y falta de ventilación pueden alterar la microbiota, especialmente en la espalda, ingles, axila y zona de glúteos. El estrés es otro de los factores. El estrés puede modificar la respuesta inmunológica, aumentar la inflamación, alterar el sueño, favorecer el rascado, modificar hábitos alimenticios y empeorar enfermedades inflamatorias de la piel. La alimentación y el eje intestino-piel también son relevantes. La microbiota intestinal y la cutánea no son lo mismo, pero existe una comunicación inmunológica y metabológica entre intestino, piel y sistema inmune. Tenemos que considerar enfermedades sistemáticas, diabetes, inmunosupresores, cambios hormonales, embarazo, menopausias y procedimientos estéticos invasivos o agresivos. En esta diapositiva hablemos de la ruptura de la homeostasis, que significa equilibrio. Ahora, en la piel, la homeostasis depende de la barrera cutánea, la microbiota, el sistema inmunológico, la hidratación, el pH, la temperatura, el sebo, el sudor y la reparación celular.
Cuando todo funciona bien, la piel puede defenderse, repararse y convivir con sus microorganismos residentes. Pero cuando uno o varios componentes se alteran, aparecen rupturas de la homeostasis. Esta ruptura puede comenzar por daño en la barrera, por ejemplo, exceso de lavado, uso de jabones agresivos, exfoliación excesiva, peelings mal indicados, quemaduras solares, irritación por cosmético o fricción constante. Cuando la barrera se daña, aumenta la pérdida transepidérmica de agua. La piel se deshidrata, se vuelve más permeable y permite mayor entrada de irritantes, alérgenos y microorganismos. También puede comenzar por alteraciones inmunológicas. Si la respuesta inmune es exagerada, se produce una inflamación excesiva. Si es insuficiente, aumenta el riesgo de colonización o infección. La imagen también nos recuerda la relación con la termorregulación. El sudor, la temperatura y la vasodilatación modifican el ambiente de la piel. El sudor puede aportar agua, sales y sustancias que influyen en el crecimiento microbiano. El calor sostenido puede aumentar la inflamación, prurito y alteración de la barrera en pieles predispuestas. Cuando se rompe la homeostasis, la microbiota también cambia. Algunas especies disminuyen, otras aumentan y pueden aparecer disbiosis. A su vez, la disbiosis puede mantener o amplificar la inflamación. Este círculo es importante porque una barrera alterada produce inflamación. Una inflamación alterada provoca microbiota y una microbiota alterada puede empeorar la barrera. En consulta o práctica estética, esto se ve con frecuencia en pieles que son sobretratadas. Pacientes que usan muchos activos, limpian demasiado, exfolian varias veces por semana, combinan ácidos, retinoides y despigmentantes sin control. Y termina con ardor, sensibilidad, brotes, resequedad o manchas postinflamatorias. La prioridad en estos casos no es seguir agregando producto. La prioridad es restaurar la homeostasis, limpiar suave, hidratar, reparar la barrera, proteger del sol, reducir irritantes y derivar si hay signos clínicos importantes. La disbiosis es el desequilibrio de la microbiota. Puede manifestarse como pérdida de diversidad, disminución de microorganismos benéficos, aumento de microorganismos oportunistas o cambio en la función de la microbiota. La dermatosis es un término amplio que se refiere a enfermedades o alteraciones de la piel. No toda dermatosis es causada por disbiosis, pero muchas dermatosis inflamatorias se asocian con el cambio de la microbiota. Por ejemplo, una dermatitis atópica se ha observado relación con alteración de la barrera, inflamación y aumento de Staphylococcus aureus en fase de brote. En el acné el problema no es simplemente tener Cutibacterium acnes, porque también puede estar en pieles sanas. El problema se relaciona con sebo, obstrucción folicular, inflamación y cientos de comportamientos microbianos. En rosácea se ha estudiado la participación de Demodex, bacterias asociadas y una respuesta inmune alterada. En dermatitis seborreica, la malacesia puede participar en personas predispuestas, especialmente en zonas sebáceas. Esto nos enseña algo muy importante: la microbiota no actúa sola, siempre interactúa con el terreno. El terreno incluye la barrera, el sebo, el pH, la inmunidad, genética, ambiente y hábitos. Por eso, cuando hay una disbiosis, el manejo debe tener una revisión integral. No basta con eliminar un microorganismo. Debemos preguntarnos por qué ese microorganismo pudo crecer, qué condición favoreció el desequilibrio y cómo podemos restaurar el ecosistema. En la estética, esto cambia la forma de abordar la piel. En lugar de un protocolo agresivo, se prioriza una estrategia de recuperación de la barrera, de la hidratación, de un control de inflamación, fotoprotección, higiene adecuada, activos bien tolerados y una muy buena derivación médica cuando hay signos de infección, dolor, pus, fiebre, lesiones externas o enfermedades persistentes. La piel en disbiosis no necesita más agresión, necesita una regulación. Con esto finalizamos la clase sobre microbiota cutánea. Hoy vimos que la piel no es una superficie estéril, sino un ecosistema vivo. Aprendimos que la microbiota cutánea está formada por bacterias, hongos, virus y otros organismos que en equilibrio ayudan a proteger la piel, regular la inmunidad y mantener la barrera cutánea. También revisamos que la microbiota varía según la zona del cuerpo, la edad, el sebo, la humedad, la genética, la higiene, los cosméticos, el ambiente, los medicamentos y los hábitos de vida.
El mensaje más importante es este. La piel sana no depende de eliminar todos los microorganismos, sino de mantener una convivencia equilibrada entre la barrera cutánea, la microbiota e inmunidad. Como profesionales, nuestro papel es cuidar ese equilibrio. Eso significa evitar la sobreagresión, respetar la barrera, elegir productos adecuados, educar al paciente y remitir al dermatólogo cuando existan signos de enfermedad, infección o inflamación persistente. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. No olviden dejarnos un like, seguirnos y si tienen alguna duda, ponerla en la cajita de comentarios.